ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludos a todos, bienvenidos de nuevo a este programa Vida con Salud con el Dr. Lam. Tenemos el programa, como siempre, la asistencia de Jenny de Bernardo en la parte de locución y preguntas, y asistencia técnica de Tito. Adelante, Jenny. Doctor, en programas anteriores usted nos ha hablado sobre el té como una bebida excelente para la salud. Primero, ¿cómo se debe tomar el té para mejor beneficio? ¿Caliente o frío? Bueno, el té es realmente para beneficio de la salud, no importa si es frío o caliente. Ahora, ya eso es una preferencia personal. Ahora, como más se toma el té en el mundo, diría yo, por lo menos en Asia, donde se toma más el té, pues es caliente, ¿no? El té frío es una bebida más occidentalizada, diría yo. Pero en cuanto al contenido, que es lo importante, que son los polifenoles, y uno en particular que es el catechín galacte, o así lo denominan los químicos, es un antioxidante muy, muy potente, y eso no hace diferencia si es caliente o frío. Doctor, ¿por qué los orientales comen con té y caliente? Realmente es un modo de, o sea, es una parte de la cultura, y es muy bueno que hayas dicho los orientales, porque el té no solamente se toma en China, sino toda Asia, o sea, la mayor parte del mundo. A veces vivimos acá y no nos damos cuenta que realmente la mayor parte del mundo no está acá, o sea, en cuanto a población mundial. Eh, Todos, los japoneses, los coreanos, todos los asiáticos toman muchísimo té, y por costumbre desde tiempos antaños, pues esa es la bebida que toman para, para consumir, o sea, cuando están cenando o almorzando, o incluso rara vez vas a ver a un asiático eh, pues comerse un postre así, solamente un postre con agua o simplemente solo, no. Realmente eso no es costumbre en Asia. Cuando ves a un chino o a un japonés o a un coreano comer un postre, casi siempre va a estar acompañado de una taza de té. Y digo yo una, se toman varias tazas de té. Ujú. Pero al comer con una bebida caliente, ¿se hace mejor la digestión? Sí, en teoría sí, porque el calor es yang, o sea, el frío constringe y inhibe una digestión apropiada. Eso es en principio bioenergético, ¿no? Aplicando el principio bioenergético de yin y yang, que es un otro tema también interesantísimo de la medicina oriental y de la cultura en general. Pero realmente hay otros beneficios eh, más tangibles, diría yo. Por ejemplo, en Occidente sabemos todos que los médicos indican estatinas para bajar el colesterol, el triglicérido, o sea, bueno, el colesterol malo, quiero decir, eh, el de baja densidad. Eh, si las personas tomáramos té, Occidente, con las comidas, ¿no? Pues casi el uso de las estatinas sería ilógico, porque el té es tan o más efectivo que las estatinas para bajar el colesterol malo, y protege a las personas de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, lo hemos dicho en otros programas también, las personas en Occidente pues desconocen eso, o simplemente
no toman té porque no es parte de su costumbre. Quisiera hablarnos sobre qué enfermedades se pueden prevenir cuando tomamos té. Uy, muchísimo. No solamente se baja el colesterol malo de baja densidad, sino que aumenta. Hay estudios que realizados que demuestran que aumenta el colesterol eh, bueno, o sea, previene las enfermedades cardiovasculares y por otra parte, también el envejecimiento prematuro. El té tiene muchísimo beneficio porque es anticolesterol, antienvejecimiento y tiene acción también anticáncer. Algo in- importantísimo que las personas desconocen es que el té es uno de los anticánceres más potente y más barato. No hace falta quimioterapia, no hace falta, eh, bueno, si tomáramos té, quiero decir, para prevenir, eh, o no es que no haga falta, sino que usaríamos menos, quiero decir, menos medicamentos, porque nos protege contra las enfermedades degenerativas, eh, tiene también, como dije anteriormente, una potente acción anticáncer por varios mecanismos de acción. Uno de ellos es que inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos, algo que es esencial para que un tumor crezca, ¿no? Y eh, el té previene el envejecimiento prematuro, o sea, el deterioro del cuerpo. De modo que no solamente es una bebida que uno disfruta, sino que el beneficio para la salud es enorme, enorme. Doctor, leí por ahí un elixir de la inmortalidad, una bebida que quita la sed, disuelve el sueño y anima el corazón, una de las 7 necesidades básicas de la vida diaria. Me pareció muy interesante con respecto al té. Bueno, incluso hasta mejora los síntomas del Parkinson. No podemos decir que lo previene ni que lo cura, porque realmente no existe evidencia sólida de eso, pero sí existe evidencia de que mejora los síntomas del Parkinson y el avance, ¿no?, de la enfermedad. Eh, el té tiene, como dije, tantos beneficios que serían innumerables y es una bebida relativamente barata. Bueno, lo hay también carísimo, pero lo, lo lindo de todo esto es que el té, o lo bueno quiero decir, es que el té barato tiene tanto beneficio como el té más caro, el más exquisito, que es el té de la hoja en retoño, que se cosecha cuando la hoja es prácticamente un retoñito. Ese té es muy caro, tiene un aroma exquisito y un sabor delicioso, pero eh, el té más barato, que es el té ya cuando la hoja se cosecha adulta, pues tiene un poco más de contenido, el contenido de taína es un poco más alto, de tanín, ¿no? Tanina creo que se dice en español, pues es un poco más amargo, amargo y también pues la producción es mayor cuando se cultiva en hoja adulta, pero el té se hace mucho más barato. Sin embargo, el contenido de polifenol es el mismo si es la hoja de té, porque eso también lo hemos hablado en otros programas, que en Occidente muchas personas le llaman té a las infusiones y el té, o sea, si es una infusión de la hoja de té, pues realmente es té, pero el té es la hoja de la planta de té, no podemos hervir o hacer una infusión, digamos, de camomila, o sea, manzanilla, o tilo, o hoja de naranja, o cualquier otra hoja y llamarle té, porque realmente no es té. El té es una planta y la hoja y la bebida que se obtienen de esa planta, o sea, de la hoja del té, pues eso realmente es té. Y no importa tampoco si es negro, si es verde
o champán, porque el té es como el vino, se procesa de diferentes maneras y se produce diferentes tonalidades de té y diferentes sabores y diferentes aromas, etcétera. Pero siempre y cuando sea la hoja de la planta de té o lo que botánicamente o científicamente conocemos como Camellia sinensis, eh, pues no importa si es té negro o té champán o té verde, que es la hoja cuando se seca a la sombra, pues retiene más el color verde. Todo eso no es muy interesante porque más o menos varía un poquito en el contenido de, de polifenoles y en este caso del catechín galacte, que es el polifenol extraordinario ese que contiene el té. eh, pues ese contenido no varía mucho en cuanto a cómo se procesa el té. El té es perfecto, es bueno para la salud, pero ¿qué cantidad debemos tomar diariamente para notar los beneficios? Eh, yo pienso que como todo en la vida, pues debe haber un balance, o sea, un equilibrio. Uno no va a tomar té, digamos, cada media hora o continuamente todo el día. Sin embargo, no hay un estudio que yo conozca específico sobre ese tema. Pienso que por lo menos uno debe tomar 2 o 3 tazas de té, como mínimo, al día. Es una cantidad normal de tomar, fácil de tomar. Claro, claro. Y el té no solamente es una bebida tan exquisita y tan beneficiosa para la salud. Cuando uno va y se toma el té, pues brinda un momento de relación, de relajamiento, quiero decir, de calma, de tranquilidad a, a la rutina diaria de la persona. De modo que hasta en eso es beneficioso. Pero siempre la persona debe recordar que si van a comer un postre, bueno, pues no comer tampoco una porción de postre grande, pero siempre acompañarla con 1 o 2 tazas de té. Otra cosa interesante que he visto es que muchísimas personas en Occidente endulzan el té. Sí, Señor, si una persona va a consumir o a ingerir, quiero decir, un postre que ya tiene azúcar, ¿por qué ponerle más azúcar al té? Además que lo daña, ¿no? Quien conoce de té sabe lo que estoy hablando. El té se disfruta tal y como es, pero, o sea, sin endulzar. Pero ponerle azúcar y encima uno está comiendo el postre, eso no tiene sentido ninguno. Deben de aprender a tomar el té. Y cuando la persona aprende a tomar el té, pues eh, se adapta a ese sabor e incluso puede determinar si un té es mejor o más malo, por el aroma, el sabor. Es exquisito el sabor cuando uno lo o sea, ya lo conoce, pues lo puede identificar perfectamente bien cuando la calidad del té. Quien no conoce el té, yo he tenido personas incluso que le he regalado té de muy buena calidad y sin embargo desconocen lo que es la cultura del té y no saben identificar si el té es bueno o malo. Pero una vez que, como dije anteriormente, una vez que una persona comienza a tomar té, no importa, no tiene que ser un experto en esa materia o sea, en cuanto al té, sino va a obtener el beneficio inmediatamente. usted hablaba de el azúcar. ¿Qué pasa con la gente que endulza con miel? La miel siempre va a ser mejor que el azúcar, pero por ejemplo, si la persona es saludable, no tendría ningún problema, sería mejor. Sin embargo, cuando uno tiene una enfermedad crónica, y en este caso eh, estamos hablando o estaríamos hablando de enfermedades cardiovasculares o tiene los triglicéridos altos, etcétera, pues no importa si, o cáncer, por ejemplo, no importa si la persona ingiere azúcar o ingiere miel, pues el cuerpo no puede identificar si es miel o azúcar. Entonces, ese contenido alto de glucosa
afecta muchísimas enfermedades y no importa si es la glucosa es de la miel o de azúcar. Siempre el azúcar menos refinada pues va a ser más saludable, pero hay muchísimos casos en los cuales yo personalmente y como médico no recomiendo el consumo de glucosa, por lo menos el consumo alto de glucosa, debo decir. Y en este caso, pues no importa, en esos casos, debo decir, no importa si es miel o es azúcar. Doctor, ¿tiene algún efecto secundario el té? Mira, el té contiene un poco de, de cafeína, teína, y eso, bueno, pues si la persona eh, está cerca de su tiempo de sueño, por ejemplo, pues no es recomendable. O al menos no es recomendable el té verde, que tiene mayor contenido de cafeína que el té negro, que ya está más procesado o fermentado. Incluso los orientales no toman té verde en la noche, ¿Mm? toman té negro en la noche. El té verde lo toman durante el día, precisamente porque el té, si tomas té verde durante la noche, te puede afectar el sueño. No a todo el mundo, pero a muchas personas sí, por el contenido de, alto de cafeína. Pero en cuanto a efectos secundarios o no, realmente que yo conozca, no. Casi todo lo que tiene es efecto beneficioso, ¿no? O sea que sería lo mismo que tomar café antes de ir a dormir, que por lo general uno se despabila. O sea, más o Sí, menos sería lo mismo. correcto. Ahora, hay un poquito de diferencia porque el café no tiene los polifenoles, el beneficio que tiene el té. El té tiene cafeína, pero junto con la cafeína tiene el catechingalate y otros polifenoles, pero el catechingalate es uno de los antioxidantes más potentes que el hombre ha descubierto. Eso es extraordinario. Entonces, incluso hay estudios que indican que, por ejemplo, la cafeína produce ciertos daños colaterales cuando se toma café en demasiadas cantidades o muy frecuentes. Sin embargo, yo pienso que lo mismo no ocurriría con el té porque tiene cafeína, pero tiene también el polifenol. O sea, es una combinación muy diferente a la combinación química del café. Entonces, si uno empieza a adoptar la costumbre de tomar té con 3 tazas al día, podemos evitar o mejorar nuestro cuerpo para no contraer, por ejemplo, cáncer. Bueno, sí, no podemos decir que tomar té va a prevenir el cáncer, pero sí sabemos que baja el riesgo de desarrollar cáncer. Y no solamente cáncer, muchísimas enfermedades se desarrollan a partir de daño vascular o enfermedades cardiovasculares. De modo que el té proviene de un beneficio general contra las enfermedades degenerativas del cuerpo y particularmente contra el cáncer provee muchísimo beneficio. Incluso hay estudios que, por ejemplo, el Avastin, que es uno de los medicamentos o de las quimioterapias, o debo decir, es un medicamento que se usa mucho en medicina convencional para contrarrestar ciertos tipos de cáncer, como el cáncer colorectal y en algunos cáncer de pulmón y de otros tipos de cánceres. Sin embargo, han habido estudios que demuestran que el té es igual o más beneficioso que incluso el Avastin. O sea, demuestra resultados superiores al Avastin. So, es increíble, pero no solamente el beneficio que hay demostrado en cuanto a estudios comparativos, sino hay muchos otros estudios que también demuestran beneficio contra el cáncer en cuanto a prevención. Y no solamente en cuanto a prevención, también en cuanto a tratamiento, porque, como dije anteriormente, hay estudios que demuestran que el té
el consumo del té pues inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y también otros estudios demuestran una reducción de cáncer de próstata, una reducción en el avance del cáncer de mama, en la prevención y en el avance metastásico del cáncer de mama. También hay estudios muy sólidos contra el cáncer, el desarrollo del cáncer oral y contra el cáncer de esófago. Eh, Hay muchísimos estudios que avalan, eh, justifican el uso, el consumo del té, quiero decir, no solamente como preventivo, como medida preventiva, pero también altamente recomendado para aquellos pacientes de cáncer. Sin embargo, la medicina convencional muchas veces, pues, el médico le dice a la persona, en este caso a un paciente, que no tome té, porque el té es un poderoso antioxidante y si la persona está recibiendo ciertos tipos de quimioterapia, pues eso puede interferir con la acción del medicamento, del tratamiento, del agente quimioterapéutico, quiero decir. De modo que hay que también, en ese caso ya cuando uno es paciente, pues debe de tener cierta precaución. Sin embargo, y de consultar siempre. Sin embargo, como también hemos hablado, el médico convencional tiene muy poco conocimiento en cuanto al uso de la medicina herbaria y en cuanto al, al té, al consumo de té, es igual prácticamente, es lo mismo que el conocimiento que tiene el paciente, porque es muy posible que ha crecido, quiero decir, en un hogar donde quizás no toman té. Digo, eso no es que todo el mundo no toma té en Occidente, ¿no? Pero la mayoría de las personas no toman té, incluso sabemos que no saben qué cosa es el té. Ya sabemos que le llaman té a todas las infusiones. A todo lo que se hierva. Exactamente, incorrectamente, porque realmente el té, tanto en inglés como en español, se refiere a la planta de té, no a las infusiones de otras hierbas. Sin embargo, yo pienso y he buscado, no he hecho una investigación profunda, pero sospecho que eso deriva de una mala traducción del chino al inglés y luego después del inglés al español, me parece. Porque en chino hay muchas maneras, muchas formas de llamar infusión, pero realmente la palabra infusión no existe. Lo que usan en el lenguaje, en el idioma chino para hablar de infusión, se usa la palabra sopa o se usa la palabra té. Sin embargo, en otros idiomas hay una diferencia eh, abismal porque el té, o sea, no podemos llamar té a algo que no es té. El té tiene que ser y es en realidad la bebida que se obtiene de la hoja de té, de la planta de té, porque uno no puede hervir una hoja de naranja y llamarle té porque realmente eso no es té, es una infusión de hoja de naranja. Y, por ejemplo, los ingleses que tienen la ceremonia del té de las 5 de la tarde, ¿es con té de verdad? Sí, incluso el té tiene mucha historia. Ellos lo han modificado, lo han occidentalizado, quiero decir, lo toman le agregan, eh, algunos le ponen leche, otros crema, otros le ponen azúcar, etcétera. Pero sí, realmente es la bebida de la hoja de té y tiene mucha historia porque no podemos olvidar, digo, si revisamos un poquito la historia, que los ingleses, pues los chinos le sacaron casi toda la plata a Inglaterra y entonces los ingleses como respuesta introducieron el opio en China para recuperar el dinero. Es un asunto bien interesante en cuanto a historia. Y descubrieron después que podían sembrar el té y así lo hicieron en sus colonias ahí en la India y en Bangladesh, toda esa área. Y luego después, pues, en mi opinión y en la opinión de las personas que conocen té, pues el té que se produce en esos lugares no es
exactamente la misma calidad, pero resolvían el té. Y realmente el té no solamente está directamente ligado a la historia de Inglaterra, sino también a la nuestra aquí en Estados Unidos, porque muchas personas también desconocen que la independencia de Estados Unidos comenzó con el evento que se conoce como eh, la rebelión del té en Boston. Por los altos impuestos que le ponían, sí, sí. Por Doctor, los altos hacemos una pequeña pausa y nos sigue contando en el próximo bloque. Con gusto. TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.